Estamos en el mensaje en esta mañana, Romanos capítulo 11, y vamos a los versículos, ya predicamos de los versículos del 1 al 10 el domingo pasado. Ahora, hoy vamos a predicar de los versículos del 11 hasta el 24. No terminamos porque es muy extenso, ¿no? Tiene 36 versículos. Hoy cortamos en el 24. Romanos 11, del 11 al 24. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Padre, en el nombre de Jesús, queremos descifrar este pasaje a la luz de tu voluntad. No nos haga hablar palabras de más que no estén en tu palabra, ni que sea fuera de tu voluntad. Ayúdanos a interpretarla y a aplicarla como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez hemos pensado que alguien ya no tiene esperanza? O peor, que Dios ya terminó. Que ya terminó contigo, que ya tú no tienes más que hacer. Hay momentos en que vemos a personas caer, en que las vemos alejarse poco a poco, endurecerse, y pensamos, bueno, ya no hay vuelta atrás, ya todo está hecho. Y otras veces, cuando todo nos va bien, empezamos a pensar entonces, bueno, yo sí estoy firme, yo soy el león, yo soy el león. Ese es el problema. O caemos en desesperación, o caemos en orgullo espiritual. Las dos cosas son malas. ¿Verdad que todos los extremos son malos? Pues entonces también en las cosas espirituales los extremos también son malos. También. Y ambos pensamientos están equivocados. Tanto el que dice, bueno, ya me da igual una cosa que otra, ya la vida me da igual, y el otro que dice, yo sí estoy firme como una roca, a mí nadie me conmueve. Las dos cosas son dos extremos muy peligrosos. Y en esta mañana vamos a ver algo. Pablo enseña que Dios usa la incredulidad de Israel para extender la salvación sin desechar a su pueblo. Es decir, Él endureció. De hecho, ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Los judíos, ¿verdad? Él endureció a los judíos de tal manera que crucificaran a Cristo. ¿Pero por qué Él endureció a los judíos de tal manera para que crucificaran a Cristo? La respuesta es, porque estaba en el plan de Dios que Él fuese crucificado. ¿Y cómo se iba a crucificar si no había gente que lo odiara? Tenía que haber gente que lo odiara. Entonces,
La incredulidad de ellos fue bendición para nosotros, porque de otra manera nosotros no hubiésemos sido salvos, o el plan de Dios hubiese sido un fracaso, porque Dios había prometido desde Génesis 3:15 a un hombre que nos iba a libertar de aquello por lo que estábamos esclavos desde el día en que pecamos en Adán. Por lo tanto, lo que podemos ver que Dios cumple su plan redentor usando incluso la incredulidad humana, extendiendo su gracia y llamando a todos a perseverar en fe humilde. Entonces la pregunta es, ¿cómo muestra Dios este plan redentor? El texto nos da varias maneras. La primera de ellas, Dios muestra su plan redentor al usar la incredulidad para extender la salvación. Y mira lo que versículos del 11 al 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, lo que yo les explicaba, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Israel tropieza, el evangelio es llevado a los gentiles. Israel desecha al Mesías, el Mesías es llevado a los gentiles. Cristo es desechado en su propia tierra, en su propia gente. Cristo es aceptado en nosotros. Porque Israel consideraba a los gentiles era el resto del mundo, que no pertenecía a su nación. Lo que parece fracaso, entonces, Dios lo convierte en expansión del reino de Dios. Porque el reino de Dios no se podía circunscribir únicamente a la nación de Israel. Es verdad que ellos fueron escogidos por Dios, pero con un propósito diferente. Porque no todos los que pertenecían a la nación de Israel, o sea, los que eran descendientes de Abraham, según la carne, eran hijos de la fe. Porque había muchos dentro de los propios israelitas que no creían en Dios, ni tenían ningún tipo de fe. Entonces, su incredulidad vino a ser la salvación de los gentiles. ¿Cómo podar un árbol? Usted corta las ramas que parecen perdidas, pero luego ¿qué hace algo? ¿Qué hace el árbol? Coge más fuerza y produce fruto, retoña. Eso fue lo que pasó. Dios cortó aquellas ramas que no servían e injertó unas nuevas. Y por eso es la ilustración que nos lleva Pablo aquí, de las ramas del olivo, que esto, que el otro, ¿ves? Cortó las que no servían y nos puso a nosotros. Solo Dios puede tomar el pecado humano y producir algo bueno sin ser Él mismo el autor del pecado. Eso solamente lo puede hacer Dios. No pensemos, por lo tanto, que nuestros errores van a cancelar de alguna manera el plan de Dios. Eso es incierto. El plan de Dios se va a cumplir, hagamos lo que hagamos. Y haga lo que haga cualquier persona, o cualquier dirigente mundial, o cualquier potencia mundial. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Dios puede usar incluso nuestra historia rota, nuestra vida, llena de problemas, de necesidades, de tropiezos. Dios la usa, ¿para qué? Para llevar a cabo su plan. Pero cuidado, esto no justifica el pecado, sino que debe mostrar la gracia del Señor. Pero Dios no solamente salva a otros, como lo hizo con nosotros. Dios, y es la segunda, Dios muestra su plan redentor al provocar a su pueblo a una restauración futura. Romanos 11, del 11 al 14, del 14 al 15, dice, vamos desde el 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dios usa la salvación. Entonces, lo que vemos en estos pasajes es que Dios usa
la salvación de nosotros que no formábamos parte del pueblo de Dios para despertar a Israel, ¿verdad? Por si en alguna manera puede provocar hacerlo a los de mi sangre, hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ellos fueron excluidos y nosotros fuimos reconciliados, ¿no es verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué será su ambición cuando ellos despierten y vean y digan, la salvación que nosotros nos estábamos perdiendo? Sino vida de entre los muertos. Está diciendo, está comparando la restauración de Israel. ¿A qué cosa? A la resurrección. Vida entre los muertos. A la resurrección. Ahora, es como que el hijo menor, ¿recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Verdad? Que le dijo el hijo menor, dame todo lo que me toca y me voy. Cuando el hijo hubo gastado todo, sintió hambre. Tanto que comía el mismo sancocho de los puercos. Oye, ¿qué clase de hambre es? Vino, despertó y vino y fue a ver a su padre. Le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. ¿Qué hizo el padre? Lo recibió, le mató, corrió las vacas, le mató la vaca más gorda, le puso un anillo en su dedo, que significa que usted ahora es reconocido como mi hijo legalmente, en aquella época era así. Le puso ropa y lo recibió de nuevo en la casa. Pero el mayor se queda afuera, lleno de orgullo. Y padre, yo he estado todos estos años contigo y tú no me has hecho nada, ni me has matado vaca, ni me has puesto anillo, y tú mira todo lo que sí. Dice, hijo mío, tú estás conmigo desde siempre y todo lo que yo tengo es tuyo. Pero era necesario hacer esto porque se había ido y ha regresado. Estaba perdido y ahora es la parábola, y ahora es encontrado. La parábola de las 100 ovejas. Sí, la oveja descarriada. Eran 100 ovejas, se descarrió una. Y dice Cristo, ¿y qué harán ustedes como pastores de ovejas? Porque eran pastores de ovejas. ¿Qué harán ustedes como pastores de ovejas? Dice, no, dejar a las 99 y ir detrás de la que se nos perdió. Porque las 99 están seguras ahí. Ellas no se van a ir. Ellas no se van a ir. Y fueron y trajeron y va gozoso con aquella que se había perdido. Dios, de manera tal que Dios no ha terminado con su pueblo. La disciplina que Dios puede traer sobre la vida de cualquiera de nosotros no es rechazo de parte de Dios, sino que más bien es una muestra de su amor. Porque sin disciplina nos descarriamos y nos volvemos como que inertes. Y en este mundo usted no puede ser inerte. En este mundo usted tiene que tener posiciones y usted tiene que estar definido en lo que cree. Y usted, la única manera que Dios ha encontrado es a través del sufrimiento. Si no, pongas a pensar, cuando todo nos va bien, no cambiamos. ¿Cuándo cambiamos? Cuando algo sale mal. O cuando todo se volvió patas arriba. Si alguien se ha alejado, hay esperanza de que vuelva. Pero a la vez, si cualquiera de nosotros se aleja, podemos volver. Dios restaura y siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Pero aquí aparece un peligro serio y es la tercera. Dios muestra su plan redentor al advertir contra el orgullo espiritual. Y en los versículos de Romanos 11 del 17 al 20. Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú que no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Porque tú eres lindo. No, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Por la fe no te ensoberbezcas, sino teme. Los gentiles fueron injertados. Y eso, no fuimos injertados porque Dios halló algo que otros no tenían. Esa es la razón que da Pablo. Dice, no,
no tengas orgullo porque fuiste injertado en el olivo. No, sino teme al Señor, porque aquellos, si desobedecieron por su incredulidad, fueron desgajados, fueron desechados. Así que tú, no te ensoberbezcas, teme al Señor, teme al Señor. Un invitado que entra a una casa y empieza a actuar como si fuera dueño. Pero ven acá, si el dueño es otro, compórtate como invitado. No eres la raíz, no sostienes nada. La raíz son aquellos que fueron desechados. ¿De dónde vienen los profetas? Del pueblo de Israel. ¿De dónde viene la Biblia? El Antiguo Testamento y el Nuevo. Del pueblo de Israel. ¿De dónde viene el Nuevo Testamento? Del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Fueron judíos? Sí, todos, los 12. Y el otro que eligieron era judío también. Y Pablo era judío también. Fariseo de fariseo. No eres la raíz, no sostienes nada. Todo lo que tenemos es por gracia. Examinemos nuestro corazón. ¿Nos comparamos con otros? ¿Nos sentimos superiores espiritualmente? El orgullo espiritual es señal de peligro. Es señal de peligro. Esto nos lleva a ver quién es Dios realmente. La cuarta, Dios muestra su plan redentor al actuar con bondad y severidad. Mira lo que dicen los versículos 21 y 22. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado, porque eres incrédulo igual que el otro que fue cortado. Dios es bueno, salva a todos aquellos que creemos en Él, ¿verdad? Y nuestra salvación es segura, porque Él la ha prometido. Dios es bueno y muestra su misericordia sobre aquellos que Él ha decidido salvar, sobre nosotros. Ahora, Dios también es severo. Él juzga, porque si verdaderamente hemos creído, nunca caeremos en incredulidad. Podemos sentir que Dios está lejos de nosotros en algún momento de nuestra vida, pero Dios nunca nos hará caer en tal desesperanza que seamos incrédulos totalmente. Podemos irnos de la iglesia por un problema que usted tuvo con cualquiera de nosotros o conmigo. No debería ocurrir nunca. Pero sabe, el hijo pródigo regresó y no la coja con el Señor. El Señor está en el cielo y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él derrama su misericordia sobre cada uno de nosotros. Y si hoy usted tiene vida, se la debe a Él. No solamente usted, yo también. No es uno o es otro. Son las dos cosas. Dios es bueno y Dios también juzga. Porque Jesús dice en Mateo 18 que después de que tú llevas todo el proceso, ¿no? Cuando un hermano te ofende, vas y hablas con él, el hermano no se arrepiente, buscas a un hermano maduro en la fe, el hermano no se arrepiente, lo llevas a la iglesia, el hermano no oye ni escucha a la iglesia. ¿Por qué dice? Entonces tenlo como si fuera un incrédulo. No lo trates como un hermano en la fe, porque está actuando como tal. Está actuando como tal, no cree, ¿verdad? ¿Ven? La fe lleva frutos. Santiago dice: muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe por los frutos. No es que los frutos salven, es que salva la fe, como dice Romano, pero esa fe tiene que llevar frutos en sí misma. Si no, no es verdadera. Es una fe muerta. Y una fe muerta no es fe. Un muerto no es persona. Ya se murió. Ya esa persona salió de ese cuerpo y fue a Dios o está en el infierno. Como juez justo y padre amoroso, Dios perdona, pero también castiga, corrige.
Él es un Dios de amor. Él es un Dios que es solo amor. Él no es injusto. Él es un Dios que es solo severidad. Pero tampoco es un Dios que sea sin gracia totalmente. Porque Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, el Evangelio lo que lo describe es, espiritualmente a Jesucristo se describe así: era lleno de gracia y de verdad. O sea, Él corregía, pero corregía en amor, en ciencia, en justicia, en verdad. El Dios bíblico es perfecto en ambos sentidos, en justicia y en gracia. Por lo tanto, no tomemos la gracia a la ligera. No tomemos la gracia a la ligera, porque Dios puede ser que nos discipline, y a cada uno de nosotros nos ha disciplinado en algún momento de nuestra vida. Es como que el padre, a ver, aquí hay madres, aquí hay padres, aquí hay, bueno, un solo padre, pero varias madres. Pero, ¿qué padre si su hijo o qué madre si su hijo se porta mal? No lo corrige. Trata de corregir. Y si le tiene que dar un bofetón, también se lo da. Se lo da. En un momento determinado. Porque el problema es que si usted deja a su hijo hacer lo que su hijo quiera, entonces al final, ¿qué tipo de padre usted es? Usted es un padre que a usted no le interesa a su hijo, no lo quiere. Así mismo es Dios. Dios nos disciplina, ¿por qué? Porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Si Él te deja andar por un camino que tú vas y Él te deja, a Dios no le importamos nosotros. Dios no es así, Dios nos ama. Por eso Él quiere lo mejor para nosotros. Y ahora la gran esperanza del texto, y es la quinta: Dios muestra su plan redentor al tener poder para restaurar al que ha caído. Mira los versículos del 23 al 24. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, esos que Dios cortó, no piensen que es para siempre que están cortados, porque si ellos creen, ellos van a volver a ser injertados, ¿verdad? Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por tu naturaleza es olivo silvestre, nosotros pertenecíamos a otra mata, y Dios nos trajo al olivo verdadero, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Cuánto más estos que son de ahí, que son los originales. Dios puede injertar otra vez. Hay solución para aquel que ha caído. No es para siempre la desgracia de la incredulidad. No es para siempre. Dios puede injertar otra vez. La incredulidad no es el final, pero solo con una condición. ¿Cuál es? Si hay fe. Una rama seca parece muerta, ¿verdad? Hay algunas matas que son así, pero al ser injertada vuelve a vivir, echa hojitas y hasta florecitas, ¿verdad? Esos son aquellos que fueron desgajados para ponerte a ti, y luego, si ellos tienen fe verdadera, van a volver a ser injertados. Luego, si por alguna razón has caído en incredulidad, poderoso es Dios para volvernos a injertar. Si Dios salvó a los gentiles, que es lo difícil, cuánto más no restaurará a Israel, aquellos que tienen la ley y los profetas. No está fuera del alcance de Dios. Nadie está demasiado lejos como para que Dios no lo pueda alcanzar, ni lo pueda ver. Y nadie puede ocultarse tanto de Dios que Dios no lo pueda ver, aún en el infierno. Dice uno de los salmos, ahora no me acuerdo el número exactamente: si me bajare hasta los confines del infierno, ahí estás tú. Y si tomare las alas del alba y me fuere hasta el extremo hasta lo desconocido, porque eso no se conoce, hasta el extremo del cosmos, eso, allí estás tú. Si hay fe, hay restauración. Imagina un árbol, y así terminamos: ramas cortadas, otras injertadas, un árbol fuerte, algunas restauradas, y todo bajo el control de un mismo jardinero. Y al final vemos los preciosos frutos, y al final ese jardinero es Dios. Dios usa el fracaso, Dios extiende su gracia, Dios resiste el orgullo, Dios es justo y bueno al mismo tiempo, y Dios restaura al que vuelve. Poderoso es Dios
para restaurar. Hoy tienes que responder. Si estamos orgullosos, humillémonos. Si estamos caídos, volvamos. Si estamos firmes, perseveremos. No confiemos en nosotros mismos. No perdamos la esperanza en Dios. Confiemos en el plan redentor. Porque Él no ha terminado. Él sigue obrando. Y Él puede restaurarnos hoy mismo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Bendícenos y permite que esta palabra que hemos escuchado hoy no vuelva a ti vacía, como dice tu palabra, sino que tú hagas la obra conforme a tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.